Quiero que me platiques un poco sobre tu proyecto que es Esperanza, la iniciativa legal de mujeres inmigrantes, y de qué manera tú inicias con este proyecto y cómo se liga con tus experiencias de vida siendo tú una mujer migrante, claro, ¿no? Pues, wow, este proyecto es un proyecto que lancé hace años, ¿no? Eso fue eso fue mi primera iniciativa que realmente puso como al nivel nacional asuntos que son de suma importancia para mujeres migrantes, porque como yo soy, es increíble pensar en esto, pero como yo soy la primera abogada en todos los Estados Unidos que ha enfocado en los derechos de las mujeres migrantes en contra del acoso sexual, y como empecé mi primer proyecto en la Florida, era muy obvio que la necesidad no solamente estaba allí en un estado como la Florida, sino que esta necesidad existe en todo el país. Entonces me dieron la oportunidad de crear esta iniciativa legal, y no solamente incluimos campesinas en otras partes de los Estados Unidos, sino también decidimos incluir otras mujeres inmigrantes, las que están trabajando en hoteles, las que estaban trabajando en restaurantes y fábricas y otros lugares, porque todas, lastimamente, tienen esta experiencia en común, que es el asalto sexual en el trabajo. Entonces, este proyecto para mí pues fue muy importante. Tuve la oportunidad de crearlo y liderarlo por más de 7 años, y pues era un proyecto muy importante porque realmente puso las prioridades de mujeres migrantes y campesinas en el mapa, por decir. Y, y tuvimos la oportunidad de crear una red de más de 30 personas de diferentes organizaciones en diferentes partes de los Estados Unidos que decidieron a dedicarse a esta causa, y pues poco a poco empezamos a hacer más casos por parte de campesinas y otras mujeres migrantes que estaban sufriendo de este problema. Pero la razón, muchas personas cuando me preguntan, pero ¿por qué decidiste como enfocar en esto? O a veces yo siempre decía que cuando yo estoy viajando y personas me preguntan qué hago por mi trabajo, y yo les explico que yo represento sobrevivientes en sus casos, como que cortó la plática. Nadie quería seguir platicando conmigo porque es un tema tan difícil, tan triste, ¿no? Pero la verdad es que es un tema en que no hay suficiente atención. No había, antes de crear mi proyecto, no había suficiente atención, no había recursos, no había dinero, etc. Entonces, este proyecto realmente fue como un empujo al nivel nacional de hacer algo para poder prevenir y remediar este problema. Y la razón que por mí esto es personal, como dijiste, es personal no solamente porque vengo de una familia migrante, soy tercera generación en mi familia que ha estado en los Estados Unidos como parte de esta comunidad campesina. Mi familia migró por años y años trabajando en el campo, y pues soy la primera en mi familia, en mi generación. Mi hermana, yo, mi hermano, no tuvimos que migrar. Yo sí trabajé en el campo por un ratito, pero yo no tuve que migrar para sostenerme en la misma manera que mis padres tuvieron que hacer ese trabajo. Mi mamá empezó a trabajar a los 5 años, mi papá a los 8 años. Yo no tuve que hacerlo, pero aún tengo la experiencia de ser parte de esta comunidad campesina, que es una comunidad que no ha tenido los mismos derechos, que vive en pobreza, que están explotadas todo el tiempo, y es personal. Pero la otra parte es que yo soy sobreviviente, y este problema de violencia sexual es algo que yo conozco, y he conocido este problema por mucho tiempo, ¿no? Porque desafortunadamente son muchísimas mujeres migrantes, son muchísimas personas en la comunidad campesina que sufrimos este problema. Y la razón que decidí crear mi primer proyecto legal, que fue en 2003,
el proyecto que lancé antes de Esperanza, lo creé por mi hermana, que fue víctima de abuso sexual cuando era niña. Y antes de crear este proyecto, yo le dije, sabes que quiero hacer esto y lo quiero dedicar a ti y a tu experiencia, porque esa experiencia marcó la vida de mi hermana, marcó mi vida, marcó la vida de mi hermano, porque como niños tuvimos que intentar de entender este sufrimiento. Y después, pues como yo soy sobreviviente, yo fui víctima muchos años después, pero esta situación de violencia realmente me marcó. Y cuando tuve la oportunidad de decidir qué era la cosa que yo iba a hacer con mi vida, cómo iba a dedicar mi tiempo como abogada, como una persona muy privilegiada en mi comunidad, porque no tuve que emigrar, porque no tuve que trabajar en el campo, etcétera, tomé la decisión de crear este proyecto, porque yo no quiero que personas sigan sufriendo y no quiero que sufren sin ganar justicia. Entonces eso siempre ha sido mi meta. Yo ya tengo más de 20 años trabajando en esto y realmente es el trabajo de mi vida. Agradezco mucho que compartas esta clase de experiencias conmigo. Era por ahí donde iba la tirada de la pregunta, ¿no? Conocer un poco sobre ti, conocer de dónde viene este empuje, este coraje para querer hacer las cosas, ¿no? Entonces, me parece que en Estados Unidos, no sé si me puedes compartir un poco de esto, existe una disparidad muy grande donde las mujeres latinas son víctimas de acoso y de abuso sexual, pero no se les da protección y además ellas no denuncian, no proceden sus denuncias, no se acercan a instituciones que busquen la justicia, ¿no? Entonces quedan en un estado de vulnerabilidad donde ellas ni siquiera tienen acceso a acercarse a un órgano, ¿no? Pues es una situación muy, muy complicada porque primero, como dices, las campesinas no tienen la misma protección. Porque aquí en los Estados Unidos, para poder recibir protección por acoso sexual o por el asalto sexual en el trabajo, que es un tipo de acoso sexual, uno tiene que trabajar en un lugar que tiene 15 o más trabajadores. Entonces, si alguien está trabajando en una compañía chiquita o en una finca chiquita que tiene menos de 15 trabajadores, bajo la ley que tenemos aquí en los Estados Unidos, no reciben protección. Algunos estados sí tienen leyes estatales que pueden proveer protección a esas personas, pero no en todos los estados. Entonces, hay muchísimas víctimas que ni tienen un recurso legal bajo la ley de antidiscriminación en los Estados Unidos. Eso tiene que cambiar. Estamos empujando para ver ese cambio, pero hasta la fecha sigue siendo la misma ley. La otra cosa es que como muchas campesinas y otras mujeres inmigrantes desconocen sus derechos, es muy difícil para ellas poder levantar una queja, poder intentar de seguir adelante con un caso. En los Estados Unidos estos casos son muy, muy costosos. Entonces, no todos los abogados llevan estos casos. Primero, porque es un área de ley muy específica. Entonces, yo me dedico a este específico tipo de caso. Pero hay muchos abogados que se están dedicados a diferentes tipos de casos, leyes, etc. Entonces, primero, no hay muchísimas personas que están enfocadas específicamente en esto. Y la otra cosa es que muchos abogados no quieren tomar estos casos hasta que después de que las víctimas someten una queja a la agencia federal para que la agencia investiga si había discriminación por punto de vista del gobierno. Y después de eso, si esa agencia decidió que sí, pues toman el caso. Pero como le dije, son costosos. Entonces muchas veces los abogados piden mucho dinero para poder llevar el caso porque son casos muy difíciles y muy largos y cuestan mucho. Entonces, si alguien
piensa por un segundo, una mujer campesina que recibe $11,000 al año, es que es el promedio, que es nada, sufre de este problema. Esa campesina que es inmigrante, que a lo mejor no entiende inglés, que a lo mejor no tiene documentos, tiene que aprender la ley, tiene que conocer las agencias que pueden ayudarla, tienen que buscar un abogado o una abogada para poder ayudar, tienen que someter la queja y después hacer todo lo que consiste de la investigación, que a veces yo he llevado casos de que las investigaciones demoraron como 3 años y después de eso tienen que levantar un caso. Es muy difícil hacerlo. Entonces, ¿por qué son muy pocos los casos? Porque es muy difícil, es muy complejo. Y la otra razón es que para una mujer inmigrante, indocumentada, que es sobreviviente, víctima, que está trabajando para alimentar su familia aquí en los Estados Unidos, a lo mejor también en otro país, para ellas es muy riesgoso. Esta idea de levantar una queja y tomar acción, muchas veces deciden sufrir mejor o dejar el trabajo porque esta idea de levantar una queja o demandar es como que fuera del alcance de esa persona. Entonces, muchas veces personas me preguntan, pero si tú dices que como este problema es algo muy grave, que existe, que es muy común, pero ¿por qué las personas no están quejando? Porque el sistema que tenemos en los Estados Unidos es tan difícil para ellas que para ellas es mejor dejar el trabajo, buscar otra chamba y seguir adelante con su vida, porque esta idea de justicia realmente en las mentes de ellas no existe. Claro, y porque además el abuso, como dice, las puede poner incluso, someterlas a violencia patrimonial. Pueden perder su trabajo, pueden sacarlas de la casa, porque a lo mejor quien ejerce el abuso es su casero, a lo mejor, ¿no? Porque el abuso, no sé si me puedes también abonar un poco en esto, el abuso contra estas mujeres, el abuso sexual, nace de una relación de poder, ¿no? De personas que sí son norteamericanas, de personas que a lo mejor son sus empleadores, como comenté, son sus caseros, ¿no? Entonces hay una relación ahí íntima con el poder, como comentas, y también las vulnera su patrimonio. Eso es cierto. Mira, primero he llevado casos para mujeres que han sido víctimas de violencia en sus países, después migran, sufren violencia en la migración, después están en los Estados Unidos, a lo mejor están sufriendo de la violencia en la casa, después van a trabajar y sufren de violencia en el trabajo. Entonces, como su experiencia con la vida, con personas que son personas que tienen poder, puede ser la persona que le está ayudando a cruzar la frontera, puede ser la persona que es su mayordomo, todos tienen poder y lo están abusando y muchas veces la mujer, las personas que he representado no son víctimas de trauma una vez, son víctimas de trauma varias veces y tienen que como enfrentarlo y después pensar qué es lo que tienen que hacer para poder sobrevivir, para poder seguir adelante. Entonces esta idea de justicia para ellas es muy lejos, o sea, una idea como que, como le dije, muy, muy difícil para ellas imaginar que existe. La situación en el trabajo es como, especialmente con las campesinas, porque aquí en los Estados Unidos, las campesinas, las que migran, o sea, que van estado a estado para trabajar, están completamente dependientes a su mayordomo, ¿no? Entonces, el mayordomo es la persona que le ocupa para el trabajo. Esa persona a lo mejor les lleva en un camión para ir al estado donde van a trabajar, les indican dónde van a vivir. A lo mejor son las mismas personas que les llevan todos los días a trabajar, a ir a compras, lo que sea. Es la persona que decide si va a poder quedar en los Estados Unidos, si están trabajando con visa o no.
pueden decidir, ¿sabes qué? Si no quieres cumplir con lo que estoy pidiendo, entonces pues ya no tienes un trabajo, tu familia ya no tienen trabajo, y voy a decir a todos los rancheros que son malos trabajadores. Eso pasa, eso es un ejemplo real, que los mayordomos y los jefes hablan con otros mayordomos y jefes y quejan que personas son malas trabajadoras o que causan problemas y para que no los ocupan para otros trabajos. Entonces, el poder que las personas, estos jefes, esos mayordomos tienen es inmenso, y no solamente en ese trabajo, sino en otros lugares de trabajo también. Entonces, el costo para la campesina, para la mujer migrante, es demasiado. Y es la razón que deciden mejor salir de ese trabajo, buscar otra oportunidad, porque en sus mentes piensan que nada va a cambiar. Claro, el acceso a la justicia se vuelve un privilegio, ¿no? Al que solamente algunas pocas mujeres pueden acceder. Hace unos momentos me hablabas un poco sobre cómo las mujeres salen de sus países a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades o de contextos violentos, ¿no? Entonces, tengo aquí un dato del INEGI que apunta que los hombres mayormente van a Estados Unidos o migran para trabajar en edades de entre 18 y 30 años, ¿no? Pero, ¿cuáles son las condiciones por las que las mujeres salen de sus países? Hablando de mujeres salvadoreñas, hablando de mujeres que viven en Centroamérica, creo que la condición ahí no es la misma, ¿no? El motivo por el que salen las mujeres de sus países, por el motivo por el que salen los hombres, ¿no? Sí, cierto. Y sabes que una de las cosas que es difícil es que por muchos años, cuando estaban haciendo estudios acerca de migración, no contaron mujeres, porque en esa época pensaron que solamente hombres estaban migrando y que solamente los hombres estaban migrando para trabajar. Y las mujeres, si estaban migrando, solamente estaban migrando para acompañar a sus esposos. Sabemos que eso no es cierto. Sabemos que siempre mujeres han estado migrando y siempre han estado migrando para trabajar. Eso es cierto. Pues ya hay mejores estudios que explican cuál es la situación de la mujer, pero una cosa que ha cambiado, yo creo que realmente cambió en como 2014, 2015, por ahí, vimos que había más mujeres migrando de Honduras, Salvador, etcétera, y muchas de ellas están huyendo de la violencia. Y no solamente violencia en casa, sino muchas de ellas reportan que hay pandillas y hay otras personas que les están, si no haciendo daño, están haciendo amenazas de daño. Y no solamente a las mismas mujeres, sino yo fui a México hace unos años cuando todo estaba pasando con la caravana. Tuve la oportunidad de hablar con familias y con mujeres y vi que había muchos niños y niñas. Y en las conversaciones que tuve con las mamás, me dijeron, tuvimos que ir. Y no porque tenían miedo de que algo iba a pasar a ellas, sino que las personas estaban amenazando que iban a lastimar sus niñas, o que querían que las niñas, las de 12, 13 años, que querían que esas niñas sean las novias de estas personas. Entonces, estas mamás, es como un intento de poder proteger a sus propios niños y niñas. Y entonces, como la historia que cuentan muchas personas, es que las mujeres están huyendo de violencia en contra de ellas. Es cierto. Sabemos que la feminicida y otras cosas son problemas muy, muy graves. Pero lo que estoy viendo es que en este momento, y ya por 5 años o más, las mamás están migrando porque quieren proteger a sus niñas y quieren evitar que las niñas lleguen a ser secuestradas o otras cosas malas. Entonces ya estamos viendo más mujeres con sus niños en la caminata hacia los Estados Unidos. Entiendo, a esto iba el tema de cómo las mujeres huyen de espacios violentos, huyen de El Salvador, huyen de Honduras, huyen del norte de México, ¿no? Para cruzar
y justamente lo que comentabas hace rato, y se enfrentan ahora a otro tipo de violencia, ¿no? Entonces es un bombardeo de violencia y de vulnerabilidad en la que se quedan estas mujeres, de vulnerabilidad institucional, como comentas, no hay datos, no hay información, no hay leyes, no hay acceso a la justicia, ¿no? Entonces, en este contexto que comentas sobre las mujeres que van con sus niños, porque ellas son cuidadoras, ellas desde el rol de género, ellas son cuidadoras, quienes se hacen cargo de sus hijos, de personas mayores, y que ellas deciden salir de sus países, ¿a qué otras violencias tú consideras que se enfrentan otros grupos vulnerables? Por ejemplo, infantes, personas de la comunidad LGBT, porque como comentábamos, claro, no es igual la violencia a la que se enfrenta un migrante hombre de 35 años que vive en tal ciudad, a la violencia que vive una mujer hondureña con sus hijos, ¿no? O una persona de la comunidad LGBT o una mujer trans, ¿no? Entonces, en este contexto, ¿a qué violencia se enfrentan estos grupos vulnerables? Pues yo creo que es importante que nombramos que hombres también están sufriendo de violencia, incluso violencia sexual. Y en el trabajo también. Y niños en los Estados Unidos están trabajando y están sufriendo de violencia y otros tipos de explotación. Y tenemos que nombrarlo porque aunque sabemos que mujeres y niñas lo están sufriendo a niveles mucho más altos, la realidad es que esta violencia no solamente pasa a mujeres. Y como dices, hay otros grupos muy vulnerables. Por ejemplo, en los Estados Unidos estamos viendo algo que está sucediendo en que mujeres que las personas creen que son mayores, ¿no? Estamos viendo que no los están ocupando para sus trabajos porque quieren mejor reclutar mujeres más jóvenes o hasta que jóvenes para poder trabajar con esta idea que van a abusar de esas personas, ¿no? Entonces son dos tipos de discriminación: el acoso en contra del joven o la mujer que es más joven, y las que tienen 50 años, 55 o más, no están recibiendo los trabajos que necesitan por discriminación por su edad. Es dos tipos de peligro, dos tipos de daño. En el caso de en la caminata, con la caravana, lo que hemos visto es que, pues primero, hay muchos niños que han desaparecido, hay muchas mujeres que han sido desaparecidas, sabemos que hay violencia en contra de la comunidad trans, hay violencia en contra de la comunidad LGBT, y esta violencia es de todos tipos, ¿no? Es violencia económica en el sentido de que personas los están robando todo lo que tienen, su dinero, etcétera. Es en el sentido física, que personas están sufriendo diferentes tipos de abusos en el camino. Tantas cosas están pasando y muy tristemente yo recuerdo cuando la caravana empezó desde Honduras hace unos años y yo fui a México, fui a la frontera para ver las familias separadas en la frontera, fui a Texas, fui a San Diego, y lo que me ocurrió era que como que no hay ni un lugar en donde estas familias y estas personas están seguros. O sea, no pueden quedar en sus casas, no están seguros ni seguras en sus trabajos, no pueden migrar sin violencia. O sea que no hay un lugar en donde sienten que nada mal o malo les va a pasar. Entonces tenemos la violencia económica, tenemos la violencia física, tenemos la violencia sexual, tenemos este problema de trata humana y de que personas están siendo secuestradas hasta que están pidiendo mucho dinero de sus familias. Entonces es como cosa tras cosa tras cosa, y con cada cosa que les está pasando están sufriendo trauma. Y yo pregunto, ¿qué es la consecuencia de esto? No sabemos todavía cuáles van a ser las consecuencias de que hubo miles de familias que fueron separados en la frontera de sus niños.
no sabemos cuál es la consecuencia de eso para el niño que estaba solito en estos centros de detención, ni para los padres. Y sabemos que todavía hay padres y niños que todavía no han podido regresar los niños a los padres porque perdieron la información para poder hacerlo. Entonces, yo pregunto, con este tipo de sufrimiento que estamos viendo ya por años, ¿cuál es el impacto en términos de los años que vienen, en los niños de estas mujeres que están sufriendo esto? Yo me imagino que va a haber consecuencias por décadas en el futuro por esta situación y por toda esta situaciones que estamos viendo. Y yo creo que es algo urgente que tenemos que buscar la manera de realmente poder cuidar y realmente apoyar a estas personas, porque tengo miedo de cuáles van a ser las circunstancias de este dolor humana que han sufrido. Comentabas hace unos momentos de lo doloroso y de lo violento que es para estas personas salir desde el momento en que sales de un entorno y vas a un país donde, como comentabas, ni siquiera se habla el idioma, no conoces las leyes, cambia tu cultura, ¿no? Es un espacio muy violento en el transitar, desde el momento en que se enfrentan a autoridades mexicanas que, como sabemos, tienen altos índices de violencia en contra de estos migrantes, y después llegan a la frontera y también se enfrentan a una brutalidad policial por parte de la Policía de Inmigración estadounidense. Desde tu perspectiva, ¿consideras que esto ha cambiado en los últimos años? Es decir, que ha disminuido la brutalidad policíaca por parte de la Policía de Inmigración estadounidense, si hay nuevos protocolos, si esta situación de protección a infancias, a mujeres ha cambiado, o si en realidad, desde tu perspectiva, las cosas continúan de la misma manera. Yo creo que las cosas sigan mal. Yo creo que durante la época en que Trump estuve en su oficina como presidente, las cosas se puso mucho más difícil. Y no solamente se trata de como pegar a una persona, ¿no? Porque yo estuve en Texas 2 o 3 días después de que tuvieron que terminar con póliza de separar los niños de los padres. Entonces yo tuve la oportunidad de hablar con las familias días después que estas personas apenas estaban saliendo del centro de detención y me platicaban acerca de los gritos de estas agentes de inmigración, cómo les estaban gritando, que se estaban como diciendo que son animales y otras groserías. O sea, es un daño. Entonces, no, yo creo que, mira, ahorita estoy en Washington, D.C. En estas últimas semanas he estado en conversaciones, en reuniones con la Casa Blanca, con otros políticos y porque quiero saber qué es lo que van a hacer para mejorar las cosas, porque hay rumores que a lo mejor puede ser que va a haber otra separación de niños de sus familias. Es rumor, no sabemos si es la verdad o no, pero es un rumor que estamos escuchando. Hemos escuchado o sabemos que la administración en este momento está pensando en un cambio al proceso para pedir asilo, y según los políticos han estado en conversación con los políticos de México acerca de este cambio que va a requerir que personas que están en tránsito a los Estados Unidos para pedir asilo, que van a tener que pedir asilo en otros países. Según ellos están en conversación, pero yo me pregunto, yo estaba en México hace 3 semanas y me pregunto, ¿cómo va a poder sostener algo como esto el sistema migratorio en México? No creo que pueden. Entonces, yo creo que la administración de Biden está haciendo cosas para poder remediar algunas cosas. Por ejemplo, han hecho cambios muy importantes para que personas que son víctimas de crímenes pueden pedir la visa U y pueden como recibir una protección mientras que la solicitud está pendiente. Eso es bueno. Están tomando medidas para que las compañías y los jefes no pueden tomar represalias en contra de
migrantes que están levantando quejas con el Departamento de Trabajo y otras agencias para poder participar en sus casos y investigaciones. Eso es bueno. Pero cuando se trata de lo que me estás preguntando, de qué está pasando en la frontera y si son menos brutales, etcétera, no tengo razón por creerlo. No lo creo. Y yo creo que la administración realmente tiene que enfocar en qué es el entrenamiento que están recibiendo estas personas, cuáles son las consecuencias cuando las personas están actuando de una manera violenta en contra de personas, los migrantes que están en detención. O sea, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno para realmente asegurar que estas personas que están en estos centros tienen protecciones? Hoy tuve una llamada porque no sé si escucharon, pero hace ya 2 o 3 meses levantaron cargos criminales en contra de un agente de migración en el estado de Ohio, de donde soy, porque esta agente que ya estaba en su puesto por 16 años, según estaba cometiendo delitos en contra de las mujeres migrantes que estaban bajo su cargo, ¿no? Entonces me pregunto, ¿qué va a hacer la administración para realmente mostrar que cuando personas que están trabajando por el gobierno como agente, otro oficial, cuando esas personas están causando el daño, cómo van a poder proteger a estas personas y ayudarlos? En el caso del señor en Ohio, sí levantaron cargos criminales e incluso están buscando otras víctimas que a lo mejor fueron dañadas también, pero yo no creo que hay suficiente, en este momento no hay suficientes medidas que están tomando el gobierno para realmente mostrar a otros agentes que si toman esta acción va a haber una consecuencia y una consecuencia muy grave. No solamente van a perder su trabajo, sino puede ser otras cosas que les va a pasar. Y hasta que eso pasa, yo creo que las cosas van a seguir igual. Entiendo. Muchas gracias por esa participación, Mónica, desde tu experiencia como persona que está ahí, que está al frente. Es muy valioso abonarlo a la conversación. Y para ir cerrando ya esta situación y ya también permitirte cerrar la entrevista, porque entiendo que andas ocupada, solamente quisiera saber, tú como mujer, como defensora que está, como dije, al pie del cañón en esta lucha, ¿qué palabras le darías a las niñas, a las mujeres y a otros migrantes que tú estás defendiendo y por quienes tú estás, pues sí, dando la cara, estás defendiendo y estás visibilizando violencias que antes ni siquiera se hablaba? Yo quiero que las mujeres y que las niñas cuando me miran que entienden que primero no están solas. Yo entiendo lo que es sufrir de violencia y no están solas. Y que cada día que tengo este honor de poder estar en esta lucha, quiero que sepan que yo y otras personas estamos dando todo a esto. Estamos dando todo porque creamos que debemos vivir en un lugar seguro, debemos poder trabajar en lugares seguros, debemos poder estar libres de violencia en nuestras casas, en la comunidad, en cualquier otro lugar, y no vamos a parar hasta que podemos lograr esta meta de poner un fin a este problema. Y eso es mi promesa, y espero que cuando me miran o cuando me escuchan, que realmente sienten que esa promesa es una promesa profundamente de mi corazón, y también nunca quiero que olviden que aunque hay personas que quieren hacernos sentir sin poder, tenemos poder. No importa de dónde somos, no importa en qué trabajamos, no importa si tenemos documentos o no, no importa si somos ricos o pobres, tenemos poder y tenemos que usarlo porque yo creo que somos más que queremos el cambio y tenemos todo el poder para poder lograrlo.